Esta noche tenemos como invitado especial a un diputado, un honorable muy destacado, Fidel Santana, por el partido del Frente Amplio. Fidel, buenas noches. Un placer, Smiley. Bienvenido. Siempre será un honor compartir contigo y tus seguidores. Fidel Santana, diputado de izquierda, diputado nacional. Esta noche vamos a estar debatiendo algunos temas que están en el tapete, mucha polémica con el gobierno. Tú, que eres parte de la oposición, nos vas a estar contando un poco de los préstamos, de la política que lleva el gobierno, cómo ha avanzado o cómo ha retrocedido en este nuevo periodo de Danilo Medina, quien encabeza el actual gobierno. Es un placer tenerte aquí en este programa que es en vivo. Te he escuchado en estos días con una posición muy firme en la Cámara de Diputados. Primero, tú sometes un proyecto de ley para castigar a los funcionarios que no hagan su declaración de bienes, ¿es así? Smiley, siempre es un agrado compartir contigo en este panorama internacional. Has sido siempre una joven muy talentosa, gracias, destacada. Conozco de tu trayectoria desde la universidad y compartimos incluso labores en algún periodo de tiempo. Y por tanto me satisface mucho verte en este programa que sé que trasciende y que tiene mucha gente siguiéndote. Pues mira, mi primera iniciativa de ley al llegar a la Cámara de Diputados es una propuesta para combatir la corrupción, una ley contra la corrupción que tipifica 13 modalidades de acciones corruptas en la administración pública y que propone, digamos que castigos drásticos, además de que extiende la extinción de los actos de corrupción hasta 75 años, de modo que no perima la persecución a los funcionarios corruptos, sino que otros gobiernos puedan más adelante incluso perseguir a los corruptos del presente, ¿verdad? Entonces es un poco la intención. Luego he estado, anoche casualmente hicimos un panel muy importante sobre la ley de declaración de patrimonio, porque tengo una iniciativa para proponer una modificación a dicha ley, pero estoy consensuando con la sociedad los elementos a proponer. Y entonces eso, anoche hubo una buena discusión junto con el Colegio de Contadores Públicos, que están proponiendo que se integre a un contador público en la elaboración del informe de patrimonio de los funcionarios, además del notario público. Según tu percepción, ¿el funcionario que no hace su declaración de bien es corrupto o es porque tiene algo que esconder? Mira, la ley es muy clara y establece un plazo que quien no la cumpla inmediatamente debería la Procuraduría General de la República iniciar una investigación por sospecha de corrupción. Y entonces lo que está ocurriendo es que ni está cumpliendo plenamente su papel la Cámara de Cuentas y mucho menos el Ministerio Público. Y eso termina también de ser completado los vicios que se están dando en la sociedad dominicana con la determinación del presidente de la República de violar la ley, de violentar la ley, porque él no tiene atribuciones para extender los plazos que la ley otorga a los funcionarios. Justo te iba a preguntar ¿qué gana la sociedad? ¿Qué gana tú como representante de la oposición, como líder? ¿Qué tú ganas al someter una ley para aumentar la pena o para sancionar a quienes no hacen declaración de patrimonio cuando el presidente de la República dice que los que no han declarado a esta fecha es porque no tienen conocimiento, dejadez? ¿Tú crees que un funcionario que sea viceministro, vicecónsul, cónsul, cualquier posición que ostente, que represente al Estado, puede alegar que no tiene conocimiento de cómo hacer su declaración? Fíjate que puede alegarlo, pero
pero ninguna ley deja de aplicarse porque quien la viole alegue desconocimiento. O sea, las leyes se aplican independientemente de que se conozcan o no por los infractores. Y entonces aquí lo que está ocurriendo es que la Cámara de Cuentas, que la ley que la crea, da un mandato claro de cuál es su papel. Cumplido el plazo, la Cámara de Cuentas debió inmediatamente actuar para ordenar la suspensión de pago a todos los funcionarios que no cumplieron a tiempo con esa ley. Entonces, y no lo hizo. Entonces la palabra del presidente Danilo Medina está por encima de la ley. Hay que entonces ceñirse a lo que diga el presidente en lugar de ceñirse a la ley. Eso es lo que está ocurriendo acá, que la institucionalidad del país, el gobernante, trabaja cada día para debilitarla y burlarse de ella. Porque mira, extender el plazo que otorga la ley, eso es una flagrante violación de la ley, incluso de sus atribuciones como presidente de la República, porque en ningún lugar la Constitución le da a él las atribuciones para modificar plazos contemplados en leyes. Pasar paño tibio, que se van a reunir, que le van a explicar. Yo entiendo que no es papel del presidente reunirse con los funcionarios que no han declarado. O sea, él no debe de llegar como a ese nivel, digo yo, ¿no? No, eso no es su papel. Y eso no es solo con el tema de la ley de declaración jurada de patrimonio. Hay varios casos. Mira, el presidente violenta la Constitución de la República cuando manda tropas dominicanas a Haití en misión de paz, porque a llevar una contribución. La Constitución dominicana dice que las tropas dominicanas solo pueden salir en misión de paz. O sea, el país no contempla, por lo menos en esta Constitución, enviar tropas a ningún lugar en otra misión que no sea de paz. Pero esa determinación de enviar tropas al extranjero solo puede ser ordenada por el presidente después de ser aprobada por la Cámara, por el Senado de la República, de acuerdo a la Constitución. Y fíjate cómo mandan tropas sin consultar con nadie. Es decir, el presidente se coloca por encima de la Constitución de la República. Asimismo, él modifica los porcentajes de financiamiento en el presupuesto para poderes del Estado como es el judicial, que la ley que crea, que instituye la Suprema Corte de Justicia del país, establece unos % del presupuesto que le corresponde. Y el presidente varía eso olímpicamente y aquí no pasa nada. Oía la otra noche a la juez de la Suprema Corte, Miriam Germán, proponiendo que se lleve este caso a la Corte Constitucional, porque el presidente violenta la Constitución olímpicamente. Eso está ocurriendo a diario en la República Dominicana, debilitando el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal del país. ¿Y cuál es la posición de ustedes, que, como líderes que se supone que tienen que acechar por las cosas que se están haciendo mal para buscar solución, pero si no tienen voz, pero no tienen voto, o porque los votos de ustedes son minoría, en este caso, ¿qué piensa hacer la oposición? Fíjate, la oposición está jugando su papel en el Congreso de la República, denunciando las cosas, oponiéndose a acciones violatorias de la Constitución y de las leyes, oponiéndonos. Hoy, por ejemplo, hubo un debate muy importante sobre la carrera de endeudamiento que lleva el país. Hoy se presentó una propuesta de un nuevo préstamo de $50 millones para el Ministerio de Hacienda, supuestamente para mejorar la gestión del Ministerio de Hacienda. 50 millones de dólares. ¿Cuántos préstamos han aprobado, por lo menos en lo que tú estás legislando? ¿Por cuánto tú has levantado la mano para decir sí o para decir no? No, en todos he dicho que no. Y no hemos opuesto firmemente la oposición. Pero obviamente... Pero lo aprueban porque el oficialismo es mayoría. El oficialismo es mayoría y impone su mayoría. Así es. Y entonces el país va a un ritmo muy peligroso de endeudamiento. Ya para la semana que viene,
El miércoles debe haber 4 o 5 préstamos más en la agenda de la Cámara de Diputados. Wow. Así va esto. Creo que hace unos días se aprobó uno para educación, ¿no? Para el Ministerio de Educación. Se aprobó uno para educación y es bueno que el país sepa que estamos tirando mucho dinero en educación cuando... a un barril sin fondo. Fíjate lo que acaba de mostrar la evaluación esta internacional, PISA. La prueba PISA, en la que Dominicana está entre los últimos lugares. En el 5º lugar en ciencia, matemáticas. Entonces, el dinero, el 4% que sería dedicado a la educación, ¿dónde se está invirtiendo? Decía uno de la oposición que lo están invirtiendo en edificios, escuelas vacías. ¿De qué ha valido entonces el esfuerzo que ha puesto el gobierno de cumplir con el 4%, de hacer tantas miles de aulas que se inauguran toda la semana de inauguración de aulas escolares, de planteles, la tan extendida hasta las 5 que hace tanto alarde, y estamos en la 5ª posición? No se puede negar que el país necesita aulas, pero hay que hacer las cosas concomitantemente, es decir, ir construyendo las aulas que hacen falta, pero al mismo tiempo orientando la inversión también a mejorar los contenidos, a mejorar incluso las condiciones que acompañan al sistema de educación, la condición salarial de los maestros, la capacitación de los maestros. Hay que acompañar la educación de nuevas tecnologías. En fin, son muchos los elementos que hay que llevar de la mano para que no ocurra lo que estamos mirando. Mucho dinero gastado en educación, muchas construcciones sobrevaluadas, solares comprados para hacer escuelas a precios exorbitantes, escandalosos, escuelas construidas con muchísimos vicios de construcción, lo están evidenciando ahora muchísimas los fenómenos atmosféricos han destruido muchos. Verjas perimetrales en el suelo, recién construidas, en fin. Ese tipo de cosas, el país necesita una explicación. Entonces, según tu posición, las escuelas se están construyendo como un escudo para una estafa, ¿no? O para corrupción. Bueno, amparado en esa necesidad que todo el país apoya y que yo apoyo también, amparo de la necesidad de mejorar la inversión en educación, sin lugar a dudas que el oficialismo ha hecho un gran negocio, un mecanismo de acumulación de capitales por medio a la sobrevaluación de obras. Y eso no hay que ir muy lejos. El caso de la OISOE, del ingeniero que se suicidó, ¿verdad?, puso en evidencia qué es lo que está ocurriendo. No, porque acuérdate que el presidente le dijo al embajador de los Estados Unidos que le señalara el primer caso de corrupción. Bueno, lo que pasa es que un embajador no está para eso. Los embajadores no están para inmiscuirse en los asuntos internos de los países que los reciben. Porque también el hecho de que embajadores se pongan a hacer opinión sobre los países en los que están designados, eso violenta los... No, eso lo sabemos. Sí. Ahora, lo que no se puede tapar con un dedo o lo que tenemos que dejarle claro a la población significa que en el gobierno de Danilo Medina no hay corruptos, no hay corrupción. Mira, dos cosas. A propósito de ese elemento que tú introduces del embajador. No debe hacerlo el embajador. Tampoco debe tolerarlo el presidente de la República. Un presidente que se respete no puede tolerar que un embajador de otra nación venga a hacer lo que ha hecho el embajador norteamericano aquí, ¿verdad? Eso es lo segundo. Lo tercero es que no un caso de corrupción que se le puede presentar, no. Decenas de casos, impunes todos, apañados y encubiertos por el gobierno, ¿verdad? Solamente cuando quieren chantajear a alguno de sus compañeros de partido para fines reeleccionistas o para cualquier otro propósito, mueven cosas, ¿verdad?, y las sacan a la palestra para chantajear a los otros, ¿verdad? Pero no porque haya voluntad de perseguir esas cosas. Tú estás diciendo que la militancia del Partido de la Liberación Dominicana
sus funcionarios, sus líderes se dejan chantajear y la oposición no se deja chantajear. Mira, no puedo hablar por la oposición, es demasiado amplia la oposición. Yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí. Yo creo que quien no tiene hecha no tiene por qué dejarse chantajear de nadie, ¿verdad? Y sí creo que hay en el PLD gente de poder que se dejan chantajear. ¿Y a qué tú le llamas que se dejan chantajear? Bueno, teniendo una visión política del momento, por ejemplo, opuesto a la reelección antes de que se aprobara la Constitución, terminan cediendo. ¿A cambio de qué? A cambio de precisamente situaciones como el quirinazo, ¿verdad? U otras situaciones que le mueven expedientes. Aquí a algún senador de la región sur le mueven unos expedientes y termina alineado con el gobierno. Esa es la lógica en la que se ha movido este gobierno de Danilo Medina, no es otra. Si según tu planteamiento que hiciste en el hemiciclo, tú sientes o para ti ahora mismo el Congreso es un títere del Poder Ejecutivo o está haciendo su papel ustedes como congresistas, tú hablabas de chantaje antes de irnos a la pausa. ¿Tú entiendes que la presidenta, que hubo mucha polémica por ser hermana del presidente, está haciendo un títere? O sea, mandan los proyectos y todo el mundo levante la mano, se llaman a los legisladores y vayan a votar, y la oposición que vote en contra no importa porque ustedes son minoría. Mira, mi denuncia no es propiamente el resultado de la gestión que encabeza la diputada Yomaira, como la conoce el pueblo, Lucía, la honorable presidenta de la Cámara. No es fruto de su gestión, es decir, he denunciado que el Congreso, tanto los senadores como los diputados, cedieron sus atribuciones, pero las cedieron al momento en que han constituido una constitución y unas leyes, o sea, el reglamento de la ley de presupuesto le cede atribuciones al Poder Ejecutivo, porque lo que establece es que no se le puede modificar nada a la pieza que manda el presidente, que solo podemos los congresistas modificar algo si el presidente no envía a tiempo, en el plazo establecido por la ley. Si eso ocurriera, entonces podemos nosotros modificar la pieza enviada por el Ejecutivo. Y yo denuncio que eso obviamente es ceder las atribuciones del primer poder del Estado, que es precisamente el poder legislativo, se la hemos entregado al Ejecutivo. Y hemos convertido entonces el Congreso en un sello gomígrafo. No propiamente porque esté o no la honorable presidenta, hermana del presidente Danilo Medina, al frente de la Cámara de Diputados, no es por eso, sino porque el Congreso ya desde hace tiempo cedió esas atribuciones. Y en el caso de lo que ocurre en la Cámara, en esta gestión, yo creo que hay un manejo equilibrado y de respeto por lo que la oposición plantea, pero hay una mayoría que muchas veces opera como mayoría mecánica, que no toma en cuenta el parecer de la oposición. Por ejemplo, en el tema último de la declaratoria de ley de emergencia, actores de oposición hicieron propuestas muy equilibradas, buscando un consenso con el gobierno, porque todos estamos de acuerdo que hay muchas provincias en dificultades, y buscábamos encontrar un mecanismo para que esa fuera una ley aprobada de consenso, con una serie de señalamientos que la oposición hacía, para evitar que el dinero del pueblo se malmaneje. Con el pretexto de la emergencia, se gaste dinero en cosas que no son prioritarias, ¿no? Pero eso no se logra porque el oficialismo, teniendo una mayoría ahí, no toma en cuenta a la oposición, impone su criterio, impone su mayoría mecánica. Eso no depende tanto de la presidenta, puede estar quien tuviera ahí del oficialismo y el oficialismo actuaría igual, imponiendo su mayoría mecánica. Tú como seguidor de Fidel Castro, a propósito que eres su tocayo, ¿no? Como dirigente de izquierda,
¿Cómo tú valorarías entonces la actual gestión, el tiempo que estamos viviendo en República Dominicana? Porque todo el mundo lo pinta de que hemos avanzado, de que se han logrado muchas promesas, de que la visita sorpresa, de que la tan extendida, de que el 4%, que todo el mundo está asombrado, hasta el mismo ministro Andrés Navarro. Ahora resultan que destacan algunos pilares, que hay que ponerle un poco de atención, trabajarlo más, cuando se supone que estábamos bien en educación, que el gobierno había avanzado en esa materia. Ahora resulta que no, que todos los especialistas, todos los ministros, la misma Cristina Lizardo, que es presidenta de la Comisión de Educación del Senado, que le mandaron una cita para reunirse con el ministro para modificar la ley de educación, porque ahora que se dan cuenta que hay ciertos fallos. Bueno, solo me limito a decirte por razones de tiempo que una cosa es la propaganda y otra es la realidad. Lo que el pueblo está viviendo es mucha delincuencia, inseguridad, los hospitales destartalados, mucho desempleo. En definitiva, el país no va bien. Y lo dejo ahí por razones de tiempo. Entonces, si eso no sale al aire, ¿significa que los medios de comunicación están siendo manipulados? Si la población no se da cuenta. El pueblo que saque su conclusión. Buenas noches, Fidel. Ya nos gustaría tenerte para ver qué ha pasado con ese proyecto de ley que tú has sometido, Claro, para la penalización del que no declare su patrimonio. Pero si seguimos como vamos, que palabras tumban leyes, pues te deseamos mucha suerte de Gracias, todas maneras. Y a ustedes gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Buenas noches y bendiciones.